Zacarías capítulo 8. Es un pasaje un poco largo, pero es la continuación del capítulo 7. Y acá vamos a ver nuevamente que el Señor promete restaurar a Jerusalén a través de su venida a Sión. ¿Okay? El Señor promete restaurar a Jerusalén a través de su venida a Sión. En los versículos 18 y 19 vamos a ver que Dios da una respuesta acerca del ayuno. Veamos entonces los primeros 8 versículos. Vamos a verlo en 3 partes para poder avanzar. Los primeros 8 versículos, que ya leímos el texto, nuevamente empieza hablando que así dice Dios, ¿no? Esta es palabra de autoridad que viene de Dios. Y se usa esta frase, Señor de los ejércitos. Y esta es una frase muy común para el periodo post-exílico. ¿Okay? Y dice que ha celado a Sión con gran celo. Y vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, Sión es uno de los montes en Jerusalén. Y tiene un significado especial en la Biblia. El otro monte que se menciona es el monte Moría, donde se edificó el templo. Ok. Y dice que Dios ha celado a Sión, y entonces el énfasis que quiero hacer acá es con gran furor. Con gran o con celo furioso, dice otra traducción. Y este término es común en los profetas. Y la idea es que Dios demuestra su ira, su enojo contra aquellos que Él escoge cuando no le obedecen para disciplinarlos. Dios despliega su ira contra su pueblo para disciplinarlos. ¿Ok? O sea que en el original diría así, Dios hablando, ¿no? Estoy celoso por Sión con mucho celo. Estoy celoso, soy celoso. Y entonces en el versículo 3 habla sobre un regreso. Este es Dios hablando en la primera persona. Dice, volveré a Sión. Miren ahí sus Biblias. Y la idea es que Dios dejó el templo en Jerusalén en Ezequiel capítulo 10 debido a la idolatría de su pueblo. Ezequiel capítulo 8, solamente lo cito para que ustedes lo lean en casa. Ezequiel capítulo 8 habla sobre la idolatría del pueblo que había dentro del mismo templo de Dios. Y en el capítulo 10 vemos que una nube encima del templo, y vemos cómo en una forma visual metafórica Dios abandona el templo, sale del templo. ¿Okay? Y así entonces la ciudad queda vulnerable para ser destruida por Nabucodonosor. ¿Okay? Este es Ezequiel 9. Entonces les recomiendo que lean Ezequiel 8, 9 y 10. Y la pregunta es, ¿dónde se va Dios? Si Dios abandona su templo por la idolatría, porque hay blasfemia, hay pecado dentro de su propia casa, ¿dónde se va Dios? Y según Ezequiel 1, hermoso pasaje, dice que Dios fue a estar con los exiliados. Dios se fue con los suyos a Babilonia, con los exiliados. Y claro, esta es una forma de decir que la presencia de Dios estaba donde estaban los suyos. Porque Dios es omnipresente. Dios no está en lugar constreñidos a un lugar específico. Entonces por eso dice que Dios volverá a Sión. Usando esa idea que Él salió de Sión, ahora volverá a Sión. El retorno. Y el retorno de Dios a su pueblo afirma que Dios ha perdonado a su pueblo y ha renovado su pacto con ellos. Miren que todo esto lo está haciendo Dios de su iniciativa y de su propia voluntad. Su pueblo no ha hecho nada por merecer el regreso de su Dios al pueblo. Y entonces dice que morará en medio de Jerusalén. Y esto es hermoso porque no hay una bendición más hermosa que la presencia misma de Dios morando con su pueblo. Cuando Dios garantiza que Él va a morar con su pueblo. Y el pueblo israelita tenía el sistema del sacrificio. ¿Se recuerdan que Dios cuando dio la ley en Éxodo, después de dar la ley, da el sistema del sacrificio? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios instituyó el sacrificio en su pueblo?
porque él sabía que su pueblo era un pueblo pecador y que necesitaba tener un sistema de redención por su pecado. Dios necesitaba perdonarles a ellos sus pecados y el sacrificio era un continuo recuerdo a Israel que la paga del pecado es muerte. Ellos veían continuamente en el templo animales siendo sacrificados y la sangre virtiendo en el altar. Era una imagen que ellos crecían como niños, bueno, en el tabernáculo, hablando del tiempo de Moisés, crecían como niños viendo en las celebraciones de las fiestas, en la celebración del día sábado, crecía el pueblo viendo muerte, sacrificio y sangre. Y eso tenía que hacerles recordar a ellos como pueblo que Dios los perdonaba, pero para perdonarles alguien tenía que pagar por sus culpas. Y el sacrificio de los animales era un método para garantizar eso. Y claro, nosotros sabemos que eso apuntaba a algo mayor y grande. Eso era como una tarjeta de crédito, un prepago, pero no era el pago total, porque vendría el verdadero Cordero de Dios a pagar el sacrificio de Dios, ¿no? Y Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Cordero. Entonces, este sistema de sacrificio y el templo era la esperanza que este pueblo de Israel tenía, un pueblo lleno en pecado y Dios queriendo habitar con ellos. Los pasajes para que ustedes vean que esta idea de que Dios quiere vivir con su pueblo es Éxodo 25:8, Levíticos 26, 11 y 12, Éxodo 25:8 es la idea que Dios quiere morar en medio de su pueblo, ¿no? Éxodo 25:8, Levíticos 26, 11 y 12, Números capítulo 5:3, Números, ese mismo libro, 35:23, 35:23, Deuteronomio 23:14. Ok, entonces Dios garantizando su presencia, donde en medio de este pueblo pecador está diciendo que lo ha perdonado, ¿no? Lo afirma, habla sobre Jerusalén y la llama ciudad de verdad. Estamos en el versículo 3. Miran ahí con sus Biblias. Yo he restaurado, miren, esta es la acción de Dios, ¿eh? No es que el pueblo se restaura a sí mismo, es la acción de Dios. Dios es el que restaura a su pueblo, a Sión, y moraré en medio de Jerusalén. Esa es su voluntad desde el principio. Dios quiso habitar con el hombre. Con Adán y Eva, él caminaba en el huerto conversando con ellos. Dice, en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Esta ciudad de la verdad, la palabra verdad en la Biblia, en el original, significa fidelidad. ¿Okay? Es muy interesante. Y la idea es que Dios es fiel y había regresado para poder restablecer la promesa que había dado a los descendientes de Abraham. Pero la cosa es que los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, había actuado sin fe. Por eso que se fueron al exilio. Desobedecieron. Acá se está llamando a Jerusalén la ciudad fiel. Y en la historia vemos que no fue fiel. Jerusalén no fue fiel. Fue una ciudad que abandonó a Dios. Pero Dios está diciendo que Él, Dios, es fiel y cambiará a Jerusalén, la perdonará y hará verdaderamente de ella una ciudad fiel. Ahora, para pausar. Desde el principio de la Biblia en Génesis, vemos que Dios trata con dos tipos de humanidad. Los hijos de Dios, aquellos que creen en Él y le obedecen, ¿no? Donde viene la semilla de Abel, de Seth, de Noé, los hijos de Dios, y los hijos de los hombres, que son aquellos que se rebelan, que quieren construir su propia ciudad, que no quieren saber nada de Dios, donde viene Caín, Judas habla de Caín, viene Lamec, el del capítulo 4, Nimrod, el que construye la ciudad de Babel y de Asiria también. Entonces se van clasificando entre la ciudad de los hombres, caracterizada por la rebeldía y el desprecio a Dios, y la ciudad
de Dios caracterizado por aquellos que creen en Dios y le obedecen. Entonces, Jerusalén, ya con el pueblo de Dios establecida, llegó a ser un prototipo, un representante de la ciudad donde están los que obedecen a Dios, los fieles, en contraste con la ciudad secular del hombre, donde es Babilonia, Siria, aquellos que se rebelan y no se someten, digamos, al verdadero Dios de Israel. Entonces Dios acá está afirmando que Jerusalén va a ser la ciudad donde su verdad salga, donde se va a hacer conocida como una ciudad fiel. Ahora, se habla del monte del Señor, ya voy a hablar más adelante sobre Jerusalén, pero se habla del monte del Señor y recuerden que el área del templo, el monte Moría, significa Dios proveerá, ¿no? Eso es lo que Dios le dijo a Abraham cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac y le preguntó a su hijo, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá, y así se llamó el monte Moría. En este mismo lugar, el monte del Señor, que se nos refiere en el versículo 3, es donde Melquisedec fue ungido sacerdote rey, esto está en Génesis 14, en este mismo lugar, fue donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, Génesis 22, fue donde David ofreció el sacrificio para parar el juicio de Dios, eso está en 1 Crónicas 21, 9 al 30, y donde se construyó el templo, donde Salomón construyó el templo, el monte del Señor. Tiene connotaciones importantes en la Biblia. Se llama este monte del Señor Monte Santo. Y uno se pregunta, ¿por qué se le llama Monte Santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios, reflejada en su pueblo. Donde estaba el pueblo de Dios adorándole, su pueblo, ahí estaba su presencia de Dios, entonces el monte era santo. Pedro también usa esto para hablar que la iglesia ahora es el pueblo de Dios, porque ahí está la presencia de Dios. Y entonces en este monte, versículo 4, se habla sobre una restauración de ancianos y ancianas, muchachos y muchachas. Miren el versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Entonces, ¿qué quiere? Se menciona ancianos y ancianas, muchachos, y lo que está hablando es que en el exilio muchos de estos hebreos judíos que fueron al exilio murieron y no pudieron regresar. Pero acá está hablando que Dios va a permitir que regresen ancianos del exilio para que puedan entonces, como señal que Dios los ha protegido, para que puedan habitar la tierra, Jerusalén. No como antes, esto era parte de la bendición de Dios, de lo que Dios dijo en Deuteronomio 28:3 y en Isaías 65:20. Esto era parte de la nueva era, donde su pueblo nuevamente será constituido por gente anciana y gente joven. Versículo 5. Deuteronomio 28:3 e Isaías 65:20. Si me permiten leer el pasaje de Isaías 65:20, dice así: No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y acá está hablando de la restauración de la nueva ciudad, de nuevos cielos. Es parte de lo que Dios ha prometido en la renovación de su pueblo, de la tierra. Se usa lenguaje de tiempos finales, pero Dios cumplió parte de sus profecías en el tiempo del post-exilio, cuando el pueblo judío fue regresado a la tierra. Dios cumplió parte de estas promesas, bendición. Y claro, al final será totalmente cumplido cuando Dios restaurará esa nueva Jerusalén que leímos en Apocalipsis 21. ¿Okay? Entonces, versículo 6 de Zacarías 8, dice: así dice Jehová de los ejércitos, y en esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Dice, si en aquellos días esto parece muy difícil, es que el pueblo judío se había acostumbrado a la cautividad, al exilio, al juicio, y Dios está diciendo que sus promesas se van a cumplir.
que en un sentido van a ser tan abrumadoras. ¿Será cierto? Estaré soñando, como nosotros decimos en nuestro español. ¿Estaré soñando? A ver, peñízcame, no vaya a ser un sueño. Y Dios está diciendo, está afirmando, aunque esto parezca difícil de creer, así será. Dios restaurará, ¿no? su tierra. Y es lo inverso a la maldición. Si Dios dio juicio por la desobediencia, ahora Dios bendecirá. Y nuevamente el pueblo no ha hecho nada por recibir esta bendición. Porque como Dios dice en el versículo que leímos, 3, yo he restaurado. O sea que al final Dios es fiel a las promesas que hizo Abraham. Que a pesar que el pueblo se comportó mal y desobedeció, Dios no iba a invalidar el pacto de Abraham. Israel no cumplió con la parte del pacto. Y por eso que experimentó el cautiverio, el exilio, por su pecado. Pero Dios dice, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo sí voy a cumplir mi parte del pacto, que es restaurar a mi pueblo. ¿Ven? Aunque el ser humano no cumpla, Dios sí cumple. Y entonces se menciona el remanente de ese pueblo. Y la palabra remanente básicamente significa el restante, lo que quedó, el residuo, por decirlo así. Y en los profetas esto toma un significado muy especial porque se habla de un remanente fiel y se refiere a los pocos descendientes de Abraham que obedecieron a Dios. En todo el pueblo como nación desobedeció, pero dentro de ese pueblo hubo gente que sí creyó, que sí obedeció, que sí fue fiel. Por ejemplo, en tiempos de Babilonia, en el cautiverio, está Daniel y sus amigos. Ellos fueron fieles, creyentes de Dios, ¿no? Confiaron en Dios, adoraron al verdadero Dios. Y entonces Dios dice que a ellos va a restaurar. Pasajes para que ustedes puedan leer, solamente voy a citar algunos. Isaías 37, 4, 32, versículo 4 y 32. Isaías 37, si me permiten se los voy a leer. Isaías 37, miren lo que dice Isaías 37. Voy a leer el versículo 4 y de ahí salto al versículo 32, hablando del remanente. Quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperiar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Esto es en medio de la invasión de Sennacherib, que es el que destruyó, tomó el imperio del norte, llevó cautivo y tomó la capital Samaria. Entonces acá está diciendo, oren por el remanente, por los que no, los que creen y confían. Versículo 32, de ese mismo capítulo. Versículo 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces acá tenemos una figura donde en medio del pueblo hay unos cuantos que confían en Dios y obedecen a Dios. Pero en la soberanía de Dios, Dios ha guardado para sí un remanente dentro de su pueblo. Desde la perspectiva de Dios, Dios como soberano ha guardado este remanente para que no se contamine como los demás se han contaminado. Desde la perspectiva humana, que responsabilidad humana, estas son las personas no que son perfectas, no que no hayan pecado. Estas son personas que vivieron sus vidas confiando y obedecieron a Dios aún en medio de sus fracasos y sus pecados. Fueron fieles a Dios, perseveraron en la fe, si podemos decirlo así. Entonces acá tenemos la perseverancia de los creyentes que creyeron y el cuidado, el favor de Dios con ellos en apartarlos para que no se contaminen. Nuevamente tenemos un caso de
la soberanía de Dios envolviendo el libre albedrío del hombre, ¿no? O el supuesto libre albedrío del hombre, que es un tema difícil para entender, pero la Biblia habla de ambos. Ok, hay muchos más pasajes, Jeremías 23:3, ustedes pueden leer y estudiar sobre el tema del remanente, capítulo 31:7 de Jeremías, quizás en su Biblia tengan referencias a Miqueas capítulo 2:15, el libro de Miqueas capítulo 5:7, versículo 8, Sofonías habla, Esdras habla de remanente. Y sabemos también que como profecía en tiempos de Zacarías hubo un remanente que regresó del exilio para restaurar la ciudad, pero también apunta a un final del tiempo, ¿okay?, donde habrá un remanente al final del tiempo que Dios guarda. O sea que las profecías tienen cumplimiento múltiple. El tiempo del profeta, como les estaba indicando, y tiempo final. Entonces habla que será también muy difícil a mis ojos, regresando a Zacarías 8, versículo 6. Será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Y esta es la conexión que le estoy tratando de explicar de fe entre los actos de Dios y la fe de su pueblo. ¿Ok? El pueblo de Dios tiene que tener fe que Dios siempre va a actuar a favor de ellos. Eso es muy importante. Dios está comprometido a redimir a su pueblo, como habla el versículo 3, y no solamente a su pueblo, pero de usar a su pueblo para redimir a la humanidad. O sea que Dios escogió a Israel, escogió a Abraham, Dios escogió a Israel como un medio para poder cumplir un propósito mayor, que es la salvación de toda la humanidad. Obviamente no toda la humanidad se salva, porque no todos creen y obedecen. Solamente aquellos que se arrepienten y creen y obedecen a Dios. Entonces, la elección de Dios es con un fin que sirve a la salvación de la humanidad. Ese es muy importante. Y entonces dice versículo 7, que Dios, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente. Ven ahí. Os salvaré, también es usado. Otra versión dice liberar, o dar victoria, o ser liberado, o ser victorioso. Y nuevamente se usa para hablar de la actividad de Dios a favor de su pueblo, que es una obra que Dios hace, que Dios libera al que confía en Él. De eso habla el Salmo 37:4, el Salmo 86:2, que Dios libera al que confía en Él. Entonces, en este contexto, Dios está prometido, Jehová, Dios está prometiendo liberar a su pueblo del exilio, o sea que van a regresar y restaurarlos a la tierra prometida. Lo que ya ha venido diciendo desde antes. ¿Ven que amplía más Zacarías? Vuelve a enfatizar el mismo mensaje, que Dios va a restaurar no solamente la tierra y los muros del templo, pero a la gente. Dios va a restaurar a la gente. En Apocalipsis, o este libro como un libro apocalíptico, y en el Apocalipsis vemos que así va a ser al final también, que Dios va a vindicar a los suyos y va a liberar a los suyos de la opresión de las naciones, del pueblo pagano que ha sido hostil hacia Él, que ha vivido negándolo a Dios, que ha vivido persiguiendo al pueblo de Dios, la gran bestia, que ha vivido tratando de aniquilar al pueblo de Dios, eliminar al pueblo de Dios. Vemos en Apocalipsis que Dios dice que los suyos son victoriosos y que estos son derrotados a través del juicio que Dios manda sobre la tierra. Entonces, este tema se desarrolla más en Apocalipsis. ¿Okay? Y habla de este y oeste, y nuevamente habla del sentido universal. ¿Okay? Versículo 8, vamos a hacer la primera parte y la próxima semana terminamos con la segunda para poder aplicar. Versículo 8 habla, ellos, y los traeré
Okay, o sea, Dios los traerá de todas partes de la tierra, donde se pone el sol, versículo 8. Y los traeré, miren la acción activa de Dios, ¿no? Es Dios actuando, no es que el pueblo de sí solo, es Dios actuando, hablando de su soberanía y su voluntad. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, nuevamente clave la ciudad, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en juicio. Qué hermoso es eso. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es un lenguaje que retumba en el Nuevo Testamento. Pero este es el lenguaje del pacto. En Levíticos, en Deuteronomio, en Jeremías, en Oseas, habla que Dios va a restaurar su pacto. Es el lenguaje que se usa para un matrimonio. Tú eres mi esposo, yo soy tu esposa, tú eres mi mujer, yo te clamo a ti porque contigo me desposé, contigo me casé. Es el lenguaje del pacto. Y eso es lo que Dios está hablando. Ellos serán mi pueblo porque fue Dios quien los redimió, quien los escogió, quien los sacó de Egipto, que le dio su ley. Todo esto lo hizo Dios para con su pueblo. Y Dios dice, no los dejaré esparcidos, los traeré y volverán a ser mi pueblo. ¿Ven la promesa ahí? Realmente es hermoso, es lo que habla Levíticos 26, 12. Y dice que habitará entonces, y se usa la palabra verdad. En el versículo 8. Y la palabra verdad hebrea significa firmeza, fidelidad o verdad. O sea que no solamente es verdad para hablar de un dato o información, pero estamos hablando de firmeza, fidelidad, va más allá de simplemente verdad. Y cuando se habla acá, metafóricamente está hablando de algo que es confiable, fiel, responsable. Entonces leámoslo, tratemos de entenderlo así. Versículo 8. Y los traeré y habitarán en medio de Jehová y me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios en firmeza, en fidelidad. Pueden confiar en mí. Eso es lo que Dios está diciendo con verdad. Pueden confiar en mí. Yo seré responsable por ellos. Miren lo que Dios está leyendo, si se puede decir, los votos del matrimonio, del pacto. Dios se está comprometiendo con ellos, ¿ok? Eso es lo que esa palabra significa y describe lo que es Dios realmente. La única esperanza para la humanidad caída es la misericordia firme, fiel de Dios. Dios no cambia. Acá en el Dios bíblico, en el Dios de Israel, tenemos un Dios que no es caprichoso, que no cambia, que no se acomoda según los planes del hombre. Acá Dios se está comprometiendo en ser firmes con ellos, fieles con ellos, responsables con ellos. Todo en esta palabrita verdad. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, la verdad no solamente es una idea, pero es algo que Dios quiere relacionarse, ¿no? Es una relación, como la figura del matrimonio. Y menciona entonces verdad y justicia. Y en su ley, en su palabra, encontramos su justicia en descripción, en todos los colores descriptiva, que quiere decir lo que justicia, que es el estándar, el correcto estándar de cómo debemos de vivir, donde nuestras vidas como humanos es máximamente potencializado a su bienestar. Que no es que estamos acá para ser felices, ¿no? La felicidad es un producto de vivir bajo los mandamientos de Dios. Cuando somos fieles a Dios y le obedecemos, la felicidad es un resultado de eso, uno de los resultados. Pero la justicia de Dios es donde pues se puede decir deberíamos nosotros basar nuestro diario vivir, sus mandamientos, su palabra, que es la que refleja la justicia de Dios. Entonces Dios está comprometiendo que Él va a habitar y va a dirigir a su pueblo en estas dos columnas de verdad y justicia. Va a ser conocida su voluntad y ya la ha hecho conocida, para eso tenemos su palabra. Del versículo 9 al 13 entonces da un llamado. Y lo voy a dejar ahí para la próxima semana, esos versículos, la segunda parte de Zacarías 8, para poder aplicar quizás unos minutos de lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Y nuevamente enfatizamos el tema que Dios es fiel a sus promesas.
que esa fue la intención desde el principio, desde que la humanidad empezó a existir y pecó. Adán y Eva pecaron, decidieron creer la mentira de la serpiente, que era enemigo de ellos. Dios les ofreció un plan de poder restaurarlos y rescatarlos de esa maldición de pecado que ellos mismos habían traído por su desobediencia. Y le dice entonces a Eva, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de esta. O sea, le dice a la serpiente, perdón, que entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva pondrá enemistad. Y sabemos que Satanás no tiene hijos, él no engendra, es espíritu, pero está hablando de la humanidad incrédula, que niega a Dios. Esa es la simiente de Satanás. Ellos son los hijos de la oscuridad. Entonces dice que entre la simiente de Eva, los creyentes van a tener continuo conflicto con aquellos que niegan a Dios. Va a haber un choque hasta que venga el Mesías, Jesucristo, que vencerá entonces a la serpiente, Satanás, y a todos aquellos, tropezarán todos aquellos que no creen en él, que no lo aceptan. Acá en esta profecía de Zacarías, que se cumple en sus tiempos y tiene entonces, es como una sombra a tiempos finales, Dios está prometiendo que va a habitar con su pueblo, volverá a habitar con su pueblo, que restaurará su pueblo y que él mismo será verdad para ellos y justicia para ellos. Eso es lo que estamos entendiendo de esta primera parte del pasaje. Es hermoso, ¿ah? Se repite el mismo mensaje a través del libro, se proyecta esta misma promesa hacia el futuro y en el año 538 podemos históricamente decir, en el año 538 antes de Cristo, Ciro da un decreto, el gobernante medo-persa da un decreto para que el pueblo regrese a Jerusalén. Y ahí tenemos la historia de Nehemías, de Esdras, que ya he mencionado. Vamos a parar ahí entonces para poder conversar un poco. Y no sé si tienen alguna pregunta. Y la próxima semana vemos entonces la segunda parte de esto.